cómo desde el Parlamento se reciben muy buenos beneficios, muy jugosos beneficios económicos, cuando la realidad de la ciudadanía es más bien lo opuesto. Solo 2 de cada 10 peruanos recibe o gratificación o un pago extra en el mes de diciembre. Así que esta historia sirve un poco para comparar, digamos, los beneficios que tiene la clase política y los pocos beneficios que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Estoy citándote una última encuesta de Datum que revisamos justamente con Urpi Torrado, pero es exactamente eso, Lore, lo previsible. Los congresistas iban a defender sus beneficios, incluso salir a la defensiva, como hemos visto a la congresista Tania Ramírez, que fue la que dijo ¿por qué se enronchan? O el congresista Valdemar Cerrón, que preguntó cuál es el problema de que cobremos este dinero. Cuando hablamos de dinero recordamos que lo último que se conoció fue la tarjeta de consumo que hace las veces de una canasta, claro, por valor de 1.700 soles. Así que vamos a recordar lo que respondieron ayer los parlamentarios. Ayer muy a la defensiva, intentando justificar sus jugosos beneficios económicos. Después te cuento un poco qué dijeron otros congresistas. Todos los trabajadores reciben una doble remuneración respecto o de acuerdo a su sueldo. Que yo gane 10.000, que el otro gane 50.000, que el otro gane 5.000, 1.000. Es de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo al tipo de trabajo que tenga y de acuerdo a la entidad a la que trabaje. O sea, yo no entiendo por qué tanto se enronchan. ¿Ustedes han sacado cuánto va a sacar ahorita un ministro en diciembre? A ver, yo no sé cuánto es la tarjeta. Yo no voy a actuar con hipocresía como, bueno, no quiero dirigirme ante nadie, pero en realidad yo lo recibo y lo comparto siempre. En general en el Estado hay realmente una escala salarial o escala de beneficios que son absolutamente dispares, ¿no? Ese es un tema que es una tarea pendiente que este gobierno, por ejemplo, si quiere dejar algo saludable para el país, debería de emprender. Pero como todo congresista tengo que recibirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Lo va a decir? El trabajo del Congreso de la República no es solamente de media hora, de una hora. Es un trabajo que se realiza 2, 3 de la mañana, 11 de la noche. Lo que pasa es que a veces ustedes no lo ven. Ajá, ahí estaba parte de la respuesta que daban los parlamentarios ante la pregunta, ¿no? Ante también esta sensación de injusticia que puede haber en la ciudadanía, en el sentido de que el Congreso es una de las instituciones que tiene menor nivel de confianza, menor aprobación desde la población. Ahora, claro, los parlamentarios salen a responder porque sienten que es su derecho, porque además tienen este beneficio de que ellos mismos aprueban su presupuesto. Recordamos que la semana pasada, cuando se estaban haciendo los números para el presupuesto del próximo año, del 2024, incluso Palacio de Gobierno, en voz del Premier, decía: tenemos algunos reparos con el hecho de que el Congreso se haya aumentado el presupuesto en 200 millones de soles para el año fiscal 2024. Entonces es una situación complejísima, Lore, pero que te digo, contrasta mucho con la realidad de muchos compatriotas, sobre todo en esta Navidad y sobre todo en este momento de recesión, de poca producción económica y de mucha deuda, que es lo que tienen la mayoría de los peruanos. Y no vale mezclar papas con camotes y decir nosotros como trabajadores, bueno, los sueldos. Ustedes no son trabajadores, trabajan algunos más que otros, pero en todo caso fueron elegidos por voto popular, tienen un trabajo para el que la gente votó y los eligió. No son sus asesores, no son parte del personal del Congreso. Entonces, no metan a todos en el mismo saco porque además no reciben el mismo sueldo que ustedes. No necesitan ninguna, dice, tenemos una labor muy específica. Tienen una labor específica asignada por la Constitución, pero no necesitan haber invertido nada en su preparación, en su educación, en su labor profesional para poder ejercerla, porque uno puede ser congresista solamente con tener 25 años hacia arriba y ser peruano de nacimiento. No te pide nada más la Constitución. No tienes ni siquiera que saber leer ni escribir. Y vemos que varios parece que siguen esa línea. Entonces, compararse con un trabajador, no saben las horas que trabajamos. Bueno, hay gente que no está acostumbrada a la chamba dura, parece. ¿Cuánto creen que trabajan las personas que ganan sueldo mínimo? Personal de construcción, personal de las Fuerzas Armadas y policiales, personal de salud, personal esencial, trabajadores de limpieza de nuestra ciudad, los jubilados que hoy en día están yendo al Banco de la Nación a cobrar su pensión.
¿Qué harían con una canasta de 1.700 soles? ¿Ellos la reciben? Por supuesto que no. Todos los maestros del Perú, ¿cuántas horas trabajan? No solamente los de zona urbana, los de zona rural, que tienen que caminar horas y horas para llegar a su escuela, que son unidocentes, en lugares alejados y olvidados. Los bomberos, que son voluntarios y que no cobran nada del Estado, que hasta tienen que rogar por un seguro de vida decente o un seguro de salud decente. En este caso, ¿qué harían con una canasta de 1.700 soles? Por supuesto que les caería muy bien y que ellos vengan a decir, no, es que nosotros, por favor, es simplemente estar de espaldas al país con cero empatía para todas las personas que no tienen sus privilegios ni sus gollerías. Claro, el congresista Valdemar Cerrón se refería a un trabajo que no tiene horas ni días, pero hay que decir que este viernes acaba la labor parlamentaria y no vuelven hasta marzo los congresistas. Ojo que, claro, la declaración de Valdemar Cerrón justo calza en el inicio de las vacaciones en el Congreso, ¿no? Pero ellos dicen que no tienen vacaciones, porque además de que el bono de noviembre le dijeron, no, es que nosotros no tenemos vacaciones. Sí tienen, que el cargo de congresista siempre te llama. Es como decir, los periodistas nunca descansamos porque la noticia no descansa. Claro, pero eso es una frase declarativa. Sí tenemos día de descanso, sí tenemos vacaciones. No, claro, en el Congreso técnicamente lo que no hay eres es como un mártir. Receso parlamentario. No eres un mártir tampoco de la causa. Podrían ser convocados en cualquier momento los parlamentarios, pero enero y febrero básicamente son meses donde no hay producción parlamentaria. ¿Cuántas veces hemos visto comisiones sesionando donde solo está el presidente de la comisión? Porque el presidente del Congreso y el presidente de la comisión es el único que tiene que ir de forma presencial obligado. Pero todos los demás, sillas vacías, o sea, todavía trabajan en su casa o en otros lados, congresistas que estuvieron fuera del país varios meses, que paran viajando, porque revisa sus registros migratorios y entran y salen, pueden pasar al pleno de manera virtual, ni siquiera chambean directamente en el Parlamento y se regalan en diciembre 43.000 soles versus la realidad de tantos peruanos. Eso es ser, yo insisto, poco empático. Y ahí están unidos izquierda y derecha, ojo, porque siempre la derecha la acusan de capitalista, de consumista, de no tener valores, y que son todos los valores que enarbola siempre la izquierda, ¿no? Nosotros pensamos en el pueblo, nosotros gobernamos con el pueblo. Bueno, pero para llevarse la plata el pueblo, ahí sí, normal nomás. Claro, ahora, lo que tú hablabas, más de 40.000 soles, es el monto total que recibirían los parlamentarios en el mes de diciembre si sumamos salario, gratificación. El salario de 15.600 llega con descuentos que podría dar 10.000 soles. La gratificación si llega líquida, llega sin descuentos. Hay una asignación parlamentaria de 6.000 soles. Hay un gasto de representación de 2.800 soles que también se deposita en las cuentas de los parlamentarios. Y finalmente estas tarjetas de aguinaldo. El diario El Comercio hace la suma de cuánto cuestan en total estas tarjetas de 1.700 soles y el monto es tremendo, 6,5 millones de soles solo en las canastas navideñas o en las tarjetas de consumo. Entonces, es una realidad compleja que contrasta, te digo, con el día a día de un peruano en el mes de diciembre. Y justamente quiero recordar la gráfica de Datum, la encuesta de Datum a inicios de diciembre. Datum le pregunta a los peruanos, ¿cuántos de ustedes van a recibir un paguito extra, un bono, una gratificación? Y miren el cuadro señalado en amarillo. Sí recibe gratificación, es la línea azul. 17% de peruanos dice que sí recibe gratificación o un bono. 83%, la línea gris, te dice no recibo ni gratificación ni bono por Navidad. Esto también es una foto de lo que podría ser la informalidad en nuestro país, pero la situación de los beneficios económicos para el trabajador de a pie es pésima. Es pésima, son muy pocas las personas que van a poder hacer un gasto extra en Navidad. Los que no puedan hacerlo por falta de liquidez optarán por la tarjeta de crédito y también el endeudamiento en tarjetas de crédito ha subido. Entonces el contexto de recesión hace que esta noticia de los jugosos pagos en el Congreso genere por lo menos
una disonancia, ¿no? Dices, ¿dónde están? 6.5 millones. Sí, ahora que se van a hacer los aportes de Fonavi de devolución, estos aportes de tantos jubilados, porque la mayoría son jubilados, son adultos mayores que esperan ese dinero para sobrevivir, para poder tener algo un poquito mejor, porque les descontaron de su sueldo con el sueño de la casa propia. Muchos no llegaron a tener esa casa propia, se desnaturalizó el fondo, se gastó el fondo y hoy van a recibir ni 1.000 soles, porque entre la devaluación del dinero y todo, hoy no representan ni 1.000 soles. Y los congresistas tienen una tarjeta cada uno de 1.700 soles. Y da cólera. ¿Cómo no te va a dar cólera? ¿Cómo no te va a dar bronca cuando miras tanta gente que no tiene nada? Tanta gente que está en una situación vulnerable. No nos enronchamos nosotros, los periodistas, porque somos unas malas personas. Nosotros, al contrario, nosotros somos conscientes también de nuestros propios privilegios. Somos los primeros que nos damos cuenta que trabajamos en un medio de comunicación formal, que recibimos nuestros beneficios, pero no hablamos desde nosotros y nuestra envidia. Hablamos de lo que sucede en la calle, de todas aquellas personas que no tienen, que no van a tener nada en su mesa navideña, que para la Navidad, al contrario, es un momento de mucha angustia, de mucha tristeza, porque no le pueden comprar un regalo a sus hijos. Y es sumamente frustrante ver que en el Congreso esa empatía no les alcanza. Y el problema es, ¿quién fiscaliza el Congreso? ¿Quién le dice, tú no puedes gastar esta plata? Y prepárate, Lore, para el Senado, ¿ah? Porque si este es el presupuesto de aguinaldos, de beneficios en diciembre para un Congreso de 130 parlamentarios, imagínate lo que va a ser un Congreso de 190 parlamentarios, 130 diputados y 60 senadores. Desde el Congreso te dicen, no, la bicameralidad no le va a costar más al país, pero más bien pareciera ser obvio de que si estos son los beneficios que se pagan en diciembre, ir a un sistema bicameral también va a ser un desembolso importante de dinero para el Estado. Porque ellos no van a ajustar plata, no es que van a decir, ok, en vez de tener ahora, no sé, 6 asesores, voy a tener solo 3 para que no cueste más. ¿Qué es lo que se debería hacer? El problema es quién va a hacer como una labor de reingeniería, ¿no? Como en las empresas, cuando vienen a hacerte estas auditorías para ver dónde ahorras plata, dónde estás gastando demasiado, dónde te sobra gente y se hacen los recortes adecuados. ¿Quién viene al Congreso a auditarlo administrativamente, financieramente, para ver cuánta plata se está derrochando y se está malgastando? Es el Congreso una de las pocas instituciones que no tiene este control de la Contraloría que sí tienen otras entidades del Estado. El Congreso define su presupuesto, lo aprueba la misma institución y no tiene un vedor, un tercero que con fuerza vinculante pueda decir... O sea, la Contraloría no puede decir nada. No, la Contraloría no tiene ese poder en el Parlamento. Ellos mismos se excluyeron, ¿no? Ellos mismos se excluyeron en la votación cuando había este control concurrente. Ellos dijeron, no, pero el Congreso no. Ellos son amos y señores de la plata de todos los peruanos. Sí, tal cual. Estos beneficios jugosos resultan también para muchos indignantes precisamente por la comparación con la realidad propia, ¿no? Y los invitamos a responder esta pregunta, a participar de la conversación. ¿Cree que los congresistas deben otorgarse sus propios bonos, sus propios beneficios económicos? Escanea y participa. A ver, tenemos algunos resultados preliminares. ¿Te parece si vamos compartiendo la encuesta? Los congresistas deben otorgarse sus propios bonos, sí, 4%, no 96%. Así va preliminarmente la encuesta, contundente el no. Los congresistas son representantes de todos los peruanos. ¿Escucharán lo que dice el pueblo? Porque este es el pueblo votando. ¿Escucharán al pueblo o cuando se meten con su bolsillo, no tanto? Tal cual, es un tema complejísimo, Lore, y obviamente habla también del orden que tiene el Estado en el pago a sus funcionarios, ¿no? Los parlamentarios muchas veces han estado involucrados en temas de dinero. Ahora vemos los beneficios, pero hace algunos meses hablábamos de los recortes de salario que los congresistas hacen a sus trabajadores. Por lo menos 7 congresistas envueltos en estos temas de mochasueldos, recorte de sueldo a sus trabajadores, también te hablan de una conducta desde el funcionario, desde el político elegido en el cargo, una conducta para beneficio propio y no la razón de ser del Parlamento, que más bien representan a la sociedad y deberían pensar en el beneficio general de la ciudadanía. Digamos, esto es lo básico de la función parlamentaria. Elegido por voto popular, llegas al Parlamento y lo primero que se espera es que legisles en bien de la ciudadanía y no que tengas
denuncias de recorte de salarios a tus propios trabajadores, incluso casi extorsivas, como lo de la congresista María Cordero Jontay, que decía: me tienes que pagar, me tienes que dar, vamos al cajero a retirar la plata porque yo invertí en campaña electoral. Y después las noticias de diciembre de tremendos beneficios. El país creo que mira con cierta indignación y esto termina generando también un problema de legitimidad, un problema de distancia con el Parlamento, que recordemos, para la medición de popularidad de diciembre cae a una cifra en la pregunta ¿apruebas la labor del Congreso? No es gratis esa pésima popularidad, esa baja popularidad. Estos hechos terminan ahondando y generando más rechazo en la gente. Yo creo que ahí el problema nuevamente va cuando hablabas de los mochosueldos y decíamos y recursos humanos pintado en la pared en el Congreso de la República. Lo mismo sucede cuando se trata de los bonos, de las canastas, porque lo aprueba la mesa directiva de turno, se vota en el pleno y recursos humanos no puede decir nada. Que sucede en una empresa normal, recursos humanos es el encargado de asignar el organigrama, de ver las escalas salariales, de que haya una equidad, de cuando se den incrementos, estos respondan al valor del mercado, de que se mantenga un presupuesto acotado. Pero como simplemente es como que comuníquese y haga. Usted haga, no opine, no piense, no critique, no cuestione. Recursos humanos es simplemente la oficina de trámite de la mesa directiva para decidir da bono, da canasta, compra regalos para el Día de la Madre, compra regalos para el Día del Padre. Entonces, concretamente no funciona. Es una empresa donde el dueño, llámese los 130 parlamentarios, hacen lo que quieren. Es como que de pronto nos dijeran a nosotros: Santiago, Lorena, ustedes pónganse el sueldo que quieran, que creen que se merecen. Obviamente, si todos nosotros pudiéramos elegir nuestro sueldo, automáticamente pues uno piensa en grande, ¿no? Claro, pero las empresas privadas no funcionan así. No, hay pues reglas y hay lógicas, digamos, de administrar una empresa para que sea rentable. En el Congreso... No puedes gastar porque te provoca. Exacto, también hay una lógica que te dice: oye, ¿cuánto estamos incrementando el presupuesto? ¿Está justificado este aumento de presupuesto? Hay un tema de déficit, eso desde el lado, incluso Lore, desde el lado administrativo. Ya ni hablemos desde el lado político, desde el mensaje que podrían dar los parlamentarios diciendo: estoy en contra de eso. Pero miremos al Estado, por ejemplo. En el Estado tampoco, no es que el Ejecutivo, mañana los ministros anuncian: nos hemos doblado el sueldo. No, eso pasa por el Congreso. Bueno, a pesar de que los ministros y los ministros, y una de las respuestas allí era: no nos critiquen a nosotros, critiquen a los ministros, que también reciben un sueldazo. También tienen buenos beneficios, y esto es lo que realmente es la norma en toda la clase política. Claro, pero los ministros no son personas especializadas en su sector, son personas técnicas, son personas que tienen que tener idóneamente un currículum con experiencia y los congresistas son elegidos, es igual que el presidente mañana no se puede doblar el sueldo, si no le alcanza, bueno, no postule, pues trabaje en la empresa privada. O cuando se comparan, por ejemplo, con Julio Velarde, porque el BCR se gana un montón, porque tiene una configuración distinta. Ya quisieran tener el currículum de Julio Velarde. Julio Velarde en la empresa privada ganaría 5 veces más de lo que gana, o en un organismo internacional, 5 veces más de lo que gana en el Banco Central de Reserva. Alrededor de los 40.000 soles el sueldo del presidente del Banco Central. Lore, me parece también una escala salarial altísima. El Contralor mismo también tiene un pero es por el nivel de pero es el nivel de tecnicismo. Y son técnicos, pero esto nos abre el debate a revisar y ver pero si a mí es que sí me los parece que los funcionarios están recibiendo pagos de acorde al país. A mí sí me parece que los técnicos sí deben ganar adecuadamente. En algún momento en el gobierno de Alan García, en el segundo, se hizo este tema de que los técnicos no podían ganar más. Austeridad. Y ya no quería trabajar nadie en el Estado porque la empresa privada gana más. Y una cosa es el ser elegido por voluntad popular, porque ahí hay una labor de desprendimiento, hay una labor de vocación de servicio detrás. Tú puedes querer servir al país, pero finalmente tienes un derecho, a partir de toda tu preparación y toda tu experiencia, de recibir un sueldo acorde al mercado. Tal ¿Pero cual. el congresista? En teoría, Lore, en teoría. Vamos a ver y repasar los resultados de la encuesta sobre aprobación en el Parlamento. ¿Cómo van? Popularidad del Congreso, esta fue la última medición de Datum Internacional y te decía, el Congreso vuelve a la cifra. 7% de aprobación del Congreso, la desaprobación está en 88%, el no sabe, no opina está en 5%, es alta la desaprobación. En la rueda es lo que está marcado en rojo, Lore. Esta es la medición para
Incluso esto es antes de que se conocieran los beneficios de diciembre. Ya se conocía el tema del bono de 9.900 soles. Eso no lo estamos sumando acá, Lore, porque ese bono de casi 10.000 soles se pagó a fines de noviembre. Claro. ¿Ah? Con esa información, la gente responde a esta encuesta. Esta encuesta se realiza hasta el 6 de diciembre. No se conocía los otros beneficios de los que estamos hablando ahora. Entonces, ese número de 7% podría seguir bajando en un histórico bajo, digamos. O sea, nunca triste, se ha llegado ¿no? tan abajo en aprobación. Sí, es muy triste eso que sucede, porque es un descrédito de la clase política, es un descrédito también a toda esa gente con capacidad, con talento, con vocación de servicio, que se aleja de la política, que se aleja de postular a cargos públicos, porque dice, yo no quiero estar metido en esta cloaca, yo no quiero estar metido con esta gente que no me representa. Por más que digas, yo soy distinto, finalmente en el grupo acabas mal valorado.